Vamos ahora, al menos emocionalmente, parcialmente, hacia el Congreso de la Nación para entender un poco qué está pasando ahí y algunas otras cosas también vinculadas a la política. Para eso ya está en línea con nosotros Cecilia Moro, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria. Ceci, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día para vos. ¿Cómo andas, Nico? ¿Bien? Bien, bien, como se está un par de días después de perder una final del mundo, Sí. pero bien. Eh, Entrevistamos esta semana a una compañera tuya de bancada, a Teresa García, y cuando le pregunté, digo, ¿y la agenda parlamentaria para dónde va ahora para ustedes? Y muchas de las cosas que me mencionó tenían mucho más que ver con resistir la avanzada de algunos proyectos que con el impulso de proyectos propios. ¿Es un poco esa la foto que le espera a la oposición este año en el Congreso? Ya, lamentablemente, desde octubre del año electoral, cuando cambió un poco la conformación del Congreso Ujú. y el gobierno consolidó ese número de 90 y tantos de diputados, más todos los cómplices y aliados que tiene ahí en nombre de la traición al mandato popular, se nos está haciendo complicado que el Congreso empiece a discutir algunos temas que a nuestro entender son vitales. El tema del endeudamiento de las familias es un tema sobre el cual hay que llevar urgente un alivio. Hay muchos temas que tienen que ver, y muchos incluso proyectos que tienen que ver con el funcionamiento del PAMI, la entrega de medicamentos, la regularización de distintas situaciones que están ocurriendo ahí adentro. Y lo cierto, hay proyectos sobre la ampliación de licencias parentales tan vapuleadas con la ley laboral. Hay un montón de temas y la verdad que hay poca vocación política de aquellos que se dicen sectores del medio de habilitar estas discusiones. ¿Cuáles son esos sectores del medio? Bueno, pues ahí tenés básicamente al radicalismo de Cornejo, al radicalismo de Esdero del Chaco, Ujú. tenés tipo, digamos, lo que es el bloque radical orgánico. Sí. Tenés diputados, por ejemplo, los que responden al gobernador Sanz de la provincia de Salta, los diputados de Misiones. Tenés ahí un grupo, por supuesto, ni que hablar del PRO, que yo creo que no es del medio, sino es parte del Claro, es que gobierno. lo mismo me planteo con los radicales que dijiste, porque están todos cerrando alianzas en sus propias provincias con la Libertad Avanza, por lo cual No por sé ahí si ya hay están que así, me parece que eso reclasificarlo. es. Bueno, puede ser, pero entonces que lo blanqueen, ¿entendés? Ujú. Porque, digamos, juegan para un lado, para el otro, van y ven que le sacan a Milei en casa de gobierno, que le sacan en términos de migajas alguna transferencia de obra, porque nada, nunca lo que le corresponde a las provincias que están desfinanciadas como nunca. Entonces, bueno, nada, están ahí todo el tiempo especulando. Realmente es agotador. Y mientras tanto, digamos, en el Senado, digamos, para que te des cuenta, la agenda en diputados en los próximos días sería la ley Adorni 2, porque es lo de inocencia fiscal que quieren volver a insistir, que la verdad que hasta acá, con la uno el único que se benefició fue Adorni, porque a la Argentina no entró nada. Eh, Después la reforma del Banco Central. Imagínate, un gobierno que venía diciendo en campaña y que, digamos, empujó en la elección con la teoría de que había que cerrar y dinamitar el Banco Central, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ahora quieren reformar la Carta Orgánica del Banco Central para darle autonomía, etcétera. Pero mientras tanto en el Senado hay una discusión muy grave que, como ustedes bien saben, tiene que ver con la ley de extranjerización de la tierra. Sí. Entonces, se van generando situaciones de resistencia que para mí, digamos, aparte no tiene que darse solo adentro del Parlamento, sino también afuera y en la calle. Porque lo que está pasando con la ley de tierras es muy grave. No se animaron a hacerlo durante el Mundial porque se hablaba de las Malvinas, se hablaba de la celeste y blanca, de la argentinidad. Días después, todo eso, la soberanía, se terminó la defensa de la bandera para entregar el territorio nacional. Recordá cómo surge esta ley en el gobierno de Cristina cuando un empresario israelí compró un pueblo de La Rioja con la gente adentro. Eso fue literalmente así. 300.000 hectáreas.
Entonces el gobierno dijo, esto hay que frenarlo de alguna manera. Bueno, todo eso en Argentina puede volver a pasar. En medio de un proceso económico de destrucción de los sectores medios y de endeudamiento insoportable. Ahora, Cecilia, recién hablabas de traición al mandato popular en algunos aliados que consigue el gobierno. Hasta ahora en el Senado, ahí tenés sobre todo el peso más importante que la Cámara de Diputados de algunos gobernadores que es cierto que fueron electos bajo una doctrina peronista o presentándose como peronistas y que se han convertido en aliados del gobierno. Esos, en caso de acompañar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tal cual la presenta el gobierno, ¿es lo que vos considerarías una traición? Eso, la reforma laboral, la ley de glaciares, el RIGI, el super RIGI, o sea, podemos ir para atrás también, ¿eh? La ley bases, digamos, el blindaje al DNU 70-2023, digamos, en algunos casos no acompañaron financiamiento universitario. La historia, viste, es una película, esto es cine continuado, no es una fotografía, ¿eh? Entonces, cuando uno ve todo eso, pasaron cosas muy graves. Flor. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿Cómo Florencia estás, Gutiérrez te Flor? saluda. Bien. Te pregunto, no sé si pudiste ayer escuchar la conferencia que dio el ministro de Economía Caputo, pero básicamente le pidió No la a escuché. todos que saquen los dólares del colchón. A ver, uno piensa, hace poco se aprobó, decíamos, recordamos recién fines de diciembre, se aprobó la ley de inocencia fiscal, ahora la quieren modificar. ¿Qué va a ser el bloque? Que entiendo, ya en su momento no acompañaron, quizás ahora tampoco. ¿Y cómo están viendo este pedido del gobierno de que de alguna manera entren los dólares? Mira, Caputo lo primero que tiene que hacer es traer los dólares de él. Porque hasta acá nunca aclaró si los había traído, ¿no? Digamos, si vos, estoy segura que si haces un repaso y una investigación seria de dónde están los dólares y los activos de los funcionarios del Ministerio de Economía, por lo menos, no están en la Argentina. Y mucho menos en alguna inversión productiva. Nosotros, la verdad es que no vimos el proyecto todavía. No creemos que resuelva ningún problema este tipo de medidas mientras no se resuelva además una situación que tiene que ver con la micro y con la realidad, porque el gobierno vive como en una realidad paralela. Vos entendés que estamos discutiendo esto que ya no funcionó, salvo para Dorni. Estamos discutiendo la reforma del Banco Central, el shutdown, y mientras tanto hay un índice de la vida real que tiene que ver con que hace 11 meses que cae el empleo registrado, que tiene que ver con una situación del salario y las jubilaciones pisadas y por el piso, dificultando el consumo de cosas mucho más básicas en la Argentina como la carne. Ayer salió un dato, o por lo menos lo leí yo ayer, alarmante. El costo de la energía llegó a $189 por megavatio. O sea, nunca hace 30 años había tenido este pico de crecimiento en el precio para las industrias. Eso se esparce, imagínate, a comercio, trabajadores. Es un proceso de saqueo y de transferencia de riqueza que se está viviendo en la Argentina, donde todo tiene que ver con todo. El problema es el modelo, entonces Claro. no es oponernos a la ley, es al modelo. Quien habla la diputada nacional Cecilia Moró Cifer, perdón. Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Fernanda Cornejo. Te quería preguntar, ¿Cómo yo creo estás? que en esto vamos a estar de acuerdo. Estamos acostumbrados a que la ultraderecha genera ataques en contra de distintas naciones, no así el progresismo. Y quería saber cómo recibes tú las declaraciones de algunos exponentes del progresismo global en contra de la Argentina. Mira, yo no me termino de dar cuenta de dónde surge esto, ¿no? De la campaña anti-argentina que vimos en redes. Y la verdad es que no me quiero sumar a teorías conspirativas. De algo estoy segurísima, es que la campaña anti-argentina existe también en la Argentina, ojo, Sí. porque, digamos, la critican a Rosalía, que estuvo horrible. Y mirá que yo la escucho, me gusta. Fue sumamente desafortunado, horrible. Creo que pidió perdón y está bien cuestionar lo que dijo. Ahora, ¿qué mensaje le damos al mundo cuando en la ONU el gobierno vota en contra de declarar la esclavitud como un crimen de lesa humanidad? Claro.
O cuando el vocero del gobierno hace una semana dice, no, la Argentina es un país bananero. O cuando se dice que los extranjeros son seres de segunda que vienen a hacer tours sanitarios, a delinquir. ¿Tú crees que responde Eh, exclusivamente a este gobierno? Se incrementó un montón. Yo creo que tenemos algunas cosas seguramente que... A ver, yo soy de una generación que se formó en muchos casos en una sociedad que estaba construyendo algunas tendencias discriminatorias, pero ni siquiera tenía que ver con una cuestión de dónde nació cada uno, sino con modas. Pero lo cierto es que, a ver, no se puede no hacerse cargo de todo esto que en algún momento siempre las derechas empujan. Siempre las derechas empujan y alguno se sube a eso. Pero yo creo que este gobierno representa claramente valores antiargentinos porque ataca todo lo que constituye una nación, ¿no? Y realmente nos quieren hacer creer que somos un país de mierda. El tema es que no lo creamos. El tema es que, digamos, valoremos y pongamos todos los días de manifiesto la importancia de la cultura del esfuerzo, de lo colectivo, de la soberanía, que la defensa de la argentinidad no se haya terminado con el Mundial. Por eso yo insisto con relacionar este concepto con la ley de tierras, porque digo, la argentinidad no es, digamos, mostrar la bandera de Malvinas el día que jugamos con Inglaterra, que había que mostrarla y que nos llenó de orgullo, y que además ese partido nos alivió el alma y todas las cosas que nos pasaron. Pero la argentinidad también es defender los lagos, los recursos y la calidad de vida de los argentinos, porque el proceso de sometimiento económico también lleva a que terminen quebrando la sociedad, no solo materialmente, sino emocionalmente. Y eso también es defender la Argentina, es defender la cabeza de la gente. Cecilia, el objetivo que tiene el gobierno de, bueno, primordialmente de eliminar las PASO, yo ya entiendo que están resignándose a suspenderlas, tiene como objetivo aprovechar las diferencias en el peronismo y ver si consiguen que el peronismo vaya en dos listas. ¿Crees que es eso? Sí, creo que en definitiva, viste que posiblemente algunos hablaban también de que estaban trabajando en la posibilidad de armar un esquema de colectoras, Ujú. viste. Yo creo que el gobierno se equivoca en discutir en este momento, con todos estos problemas que tenemos, una reforma electoral. Me parece que en definitiva lo que no hay que hacer es entrar en eso, porque está bien si nos ponemos todos a discutir eso y mientras tanto, digamos, la realidad pasa por otro lado, ¿no? Yo te digo, yo creo que la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza de alguna manera se consolidó, contrario a lo que se creía por ahí hace 20 días, cuando viste que Bullrich le salía a sacar mano con algunos temas y todos decían se rompe, se Sí. rompe. Yo creo que esa es la tendencia histórica de Bullrich, el gen de la traición que lo lleva en su sangre. Por eso pasó por 8 gobiernos de 8 partidos distintos, digamos. Si te pones a contar, fue y vino, fue y vino, fue y vino. Hay Bullrich de cada época, de acuerdo a su conveniencia, digamos, sin un formato ideológico claro y contundente. Creo que Santilli como jefe de gabinete de alguna manera consolida o termina de sellar esta alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero me parece que esta reforma hay que leerla en eso también, ¿no? A la luz de una puja de poder entre Macri y Milei, para ver quién lidera a quién, porque supuestamente Macri estaba en contra. Yo estoy segura que lo van a terminar sometiendo. Y si va a imponer la idea, ni siquiera creo que del presidente, de la hermana del presidente. Quiero llevarte ahora la última, Cecilia, hablando un poco del contexto electoral. Estoy viendo casi 10 millones de personas votaron la fórmula Massa-Rossi en octubre del año 2023. Eso creció a 11.600.000 personas aproximadamente en la segunda vuelta. Y hay millones y millones de personas que votaron a un candidato que desde esa elección para acá prácticamente no se ha pronunciado públicamente. ¿Es una estrategia? ¿Crees que estas personas que votaron a Massa por ahí
¿necesitarían saber en qué está la persona a la que en su momento eligieron para conducir el país? Está parado en el mismo lugar en el que se definió en campaña y en la gestión. Y la gente eso lo sabe, porque si no lo estuviese, digamos, ya se hubiesen encargado de hacerlo notar. Los medios que estigmatizan permanentemente a la dirigencia política del peronismo con mucha facilidad, pero que poco, digamos, buscan y generan la idea de lo que está pasando en muchos otros, digamos, que no tienen las condiciones de nuestros compañeros. Yo creo que la política tiene que dejar de hablar de los políticos, tiene que dejar de hablarse a sí misma y volver a hablarle a la sociedad. Y en eso, digamos, nuestra dirigencia política está actuando a través de los bloques parlamentarios, a través de la gestión de los intendentes, de los gobernadores. Y en ese marco me parece lógico y hasta, si querés, saludable que después de haber sido uno de los actores más importantes, por no decir uno de los 2 o 3 más importantes, de un proceso y de un gobierno que dejaba espacio a otro gobierno, no puede gustar más, no puede gustar menos, pero democrático, Sergio se haya dedicado a su laburo y haya dejado de hablar en público. Todo lo que tenía que decir lo dijo en campaña. Ahora, el día que tenga algo que decir distinto sobre lo que ocurrió en este proceso, supongo que lo hará públicamente. ¿Y va a ser Lo que candidato a presidente? lo que no significa que no siga hablando diariamente con la militancia y con la dirigencia del espacio político. No sé si va a ser candidato a presidente y creo que estamos sobrecargados de discusiones. De candidatos, pensé que ibas a decir. Candidatos. No. Sobrecargados, tenemos muchísimos grandes candidatos, o muchos grandes candidatos y buenos candidatos, y estamos sobrecargados de discutir sobre un candidato y no discutir en cómo hacer para volver a representar, en cómo hacer para ordenar nuestro espacio político, con un problema central que puede gustar más, menos o no gustar, que es que una de las figuras políticas más importantes de nuestro espacio está presa y está proscripta. Cecilia Moró, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria. Te dejamos un abrazo grande. Que tengas lindo día. Les mando un besito. Buen Chau, chau. día.